Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Dr. JS, el relator JS. Para esta ocasión les traigo el segundo video del capítulo 1 del volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior nos quedamos en que el grupo viajaba en la aeronave de Hajime hacia el Imperio y el bosque de Jaltina. Sin embargo, a mitad del camino se encontraron con un pequeño escuadrón de los Jaolias realizando una emboscada a unos esclavistas imperiales. Y ahí fue donde los Jaolias mostraron su gran habilidad en las emboscadas y asesinatos. Así lograron liberar a los hombres bestias esclavos y después de reunirse con su jefe, o sea Hajime, todos ellos le enseñaron sus nuevos y magníficos nombres, cosa que obviamente dejó a la pobre Shia muriéndose de vergüenza. Ahora veremos cómo continúa este capítulo 1, espero lo disfruten mucho y lo apoyen mucho para seguir trayéndoles más y más videos. Entonces, no me enrollo más y mejor, comencemos. Volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. Jaolias, reúnanse. Parte 3. Por el bien de Shia y el suyo propio, Hajime decidió que necesitaba poner fin a esta tontería de los nombres Chunin. Suspiró y respiró hondo, pero antes de que pudiera decir algo, Par, o más bien Vatfell el verdugo, le dio el golpe de gracia a Hajime. Por cierto, jefe, ¿cuál prefiere? ¿Rondo de la Muerte Roja o Huracán Colmillo Blanco? ¿Disculpa? Para tu apodo, todo el clan pasó 10 días en un acalorado debate sobre cómo llamarte y finalmente nos decidimos por estas dos opciones, pero aún no podíamos decidir cuál era mejor, así que tuvimos una batalla simulada y el equipo ganador determinaría el nombre, pero eso también terminó en un empate, así que decidimos dejarte la decisión a ti cuando finalmente regresaras. Personalmente, creo que Rondo de la Muerte Roja suena mucho mejor. Par lo dijo con un fervor que no le correspondía a un niño de 10 años. Espera, ¿y por qué necesito un apodo? Jefe, personalmente creo que el Huracán Colmillo Blanco le sienta mucho mejor. Lana contestó y su tono era extrañamente obsesionado. Esperen, escúchenme, realmente yo no... ¿Cómo puedes decir eso, Lana Infiria la Vendaval Feroz? Rondo de la Muerte Roja es claramente un nombre superior. Oigan, en serio, ya basta. ¡Claro que sí! Esas chispas carmesíes que bailan en el aire cada vez que el jefe dispara una de sus magníficas armas son su marca distintiva. Es natural que le pongan su nombre en honor a ellos. Por favor, ya paren, me están avergonzando. Vamos, Jormungandr, la espada silenciosa, si estamos hablando de marcas distintivas tendría que ser su pelo blanco y la forma en que sus armas atacan como los colmillos de una bestia feroz. Sus ataques golpean con la fuerza de un huracán, por lo que por supuesto Huracán Colmillo Blanco es el único nombre que encaja. ¿Cómo no puedes entender que ninguna otra palabra encapsula perfectamente el esplendor del jefe? ¿Has perdido la cabeza? Tú lo dijiste, es por eso que la facción Rondo me da asco. Yor añadía su comentario, cerrando su puño y levantándolo en alto. Yao y Riki se encogieron de hombros y suspiraron exageradamente. Hajime gemía desesperado y cayó al suelo junto con Shia. Ni siquiera el monstruo del abismo podría soportar una exhibición tan vergonzosa. Hajime y Shia yacían arrodillados en el suelo. Extrañas versiones blancas de ellos mismos salían de sus bocas. Detrás de ellos, Shizuku no pudo contenerse y empezó a reírse. Shizu, no te rías de ellos, eso es grosero. Pero tú también te ríes de ellos, Suzu. Supongo que el chunibio es contagioso. Para cuando Hajime recobró sentido común, las dos estaban haciendo todo lo posible por mantener su risa, pero no estaba funcionando. Él pensó, al menos Yu y Kaori no se están riendo de mí, las dos solo sonreían incómodamente. Tío por su parte no entendía nada de lo que estaba pasando, así que simplemente miró en blanco. Pero lo que más dañó el orgullo de Hajime fueron las miradas de compasión de Koki y Ryutaro. La vergüenza de Hajime alcanzó su punto máximo y luego se convirtió en ira. Golpeó a Par y a los demás Jaolia con una lluvia de balas de goma para ponerlos en línea, y miró a Shizuku y Suzu con una mirada venenosa y asesina. Para que lo sepas, Yagashi, voy a hacer que uses las ropas que usan ellas y grabarte como te ves. ¿Ah? Y a ti, Taniguchi, voy a aplastarte unos centímetros para que seas aún más enana. ¿Qué? Las risas se detuvieron instantáneamente. Shizuku y Suzu temblaban de miedo. Incluso si no era justo, sabían que no podrían librarse de su castigo si hacían enojar a Hajime. Y Hajime estaba definitivamente loco.
Suzu se giró hacia Koki y Ryutaro, su mirada claramente diciendo ¿por qué solo a nosotras? Los dos muchachos miraban fijamente al cielo, tenían algunas historias vergonzosas enterradas en su propio pasado, así que podían entender. Por una vez simpatizaron con Hajime. Fue entonces cuando una suave voz interrumpió a Hajime. Discúlpeme. Uno de los hombres bestias se abrió paso a través de los jaules revolcándose de dolor en el suelo y se dirigió hacia Hajime, impidiéndole que se vengara. Se giró para ver a una esbelta y hermosa chica con ondulado y largo pelo rubio y llamativos ojos verde jade. Tenía largas orejas que se afilaban hasta cierto punto. Era una elfa. Su cara le recordó a Hajime al anciano elfo que había conocido en Berbergen, Ulfric. Él asintió con la cabeza indicando que podía continuar hablando. Usted es Hajime Nagumoto, ¿no? ¿Cierto? ¿Ah? Sí, soy yo. Hajime contestó con indecisión, porque esta chica sabe mi nombre. La chica respiró aliviada y se puso una mano en el pecho. Los grilletes de sus muñecas resonaron fuerte mientras lo hacía, parecían bastante dolorosas. Sus tobillos estaban ensangrentados por las ataduras que le habían puesto. Cada vez que ella caminaba, hacía una mueca de dolor mientras se frotaban contra sus heridas. Entonces, ¿tendría razón al asumir que no nos convertirán en esclavos? Mi abuelo me dijo que, para bien o para mal, todas las razas son iguales para usted, y que no eras de los que atormentaban a los hombres bestia por puro placer. ¿Tu abuelo? Espera, ¿tu abuelo es Ulfric? Sí, mis disculpas por no presentarme antes. Soy la nieta del anciano Ulfric de Berbergen, Altina Heipist. Si el imperio se las arregló incluso para secuestrar a la nieta de uno de los ancianos, las cosas deben estar bastante mal allí. Si era la nieta de Ulfric, eso la convertía en la princesa de todos los elfos, lo que significaría que estaría mucho mejor protegida que casi todos los demás. Encima de eso, ella habría sabido de todas las rutas secretas de escape de Berbergen. El hecho de que hubiera sido capturada a pesar de todo eso significaba que la situación en Jaltina era realmente grave. Hajime pensó, ¿y si le hicieron algo al gran árbol? Preocupado, se dio cuenta de que era de suma importancia que escuchara la historia de Par. Se giró hacia el muchacho que ya se había recuperado de las balas de goma de Hajime y le dijo: Oye, reúnelos a todos, los llevaré a todos de regreso al mar de los árboles, muévanse. Sí, señor. Sí, jefe, necesito ponerme en contacto con los otros cerca de la capital imperial. ¿Estaría bien si me separo de tu grupo a mitad de camino? Hajime y los demás estaban todavía bastante al oeste de la capital. El hecho de que hubiera un transporte de esclavos aquí significaba que no había regresado de un viaje al mar de los árboles. Estas personas habían salido de la capital hacia otro destino y se habían encontrado con Par y los demás Jauli aquí. Lo que significaba que originalmente el escuadrón de Par había estado explorando la capital por alguna razón u otra y había venido a perseguir esta caravana cuando se enteraron de su partida. Después de juntar todas las piezas, Hajime dio su consentimiento. Sí, por mí está bien. Hay unas cuantas personas que necesito dejar en la capital de todos modos. Puedo dejarte cerca allí también. Muchas gracias, señor. Muévanse, patanes. El jefe dijo que los llevaría al mar de los árboles. Más vale que se sientan agradecidos de que esté dispuesto a gastar su precioso tiempo en ustedes. Síganme si quieren volver a casa. Incluso los hombres adultos se estremecieron ante la violencia de la voz de Par. Aún así prometió que los llevaría a casa y eso les dio esperanza. A pesar de su miedo e inquietud, todos los hombres bestias siguieron obedientemente las instrucciones de Par. Viendo que tenía todo bajo control, Hajime y los demás comenzaron a regresar a Fenrir. En ese momento, Hajime escuchó un bonito grito detrás de él. Altina había tropezado con sus grilletes. Ella cayó hacia adelante con sus brazos moviéndose salvajemente. Intentó inclinarse para caer en la espalda de Hajime, pero él dio un paso al costado sin siquiera mirar hacia atrás. Entonces se estrelló contra el suelo con un doloroso ruido sorpresivo y soltó un chillido de sorpresa muy poco femenino. Los otros hombres bestia miraban sorprendidos. Algunos de ellos pensaron en ir a ayudarla, pero estaban demasiado asustados por Hajime como para intentarlo. Finalmente Hajime se dio la vuelta, vio a la joven temblando en el suelo, aunque no sabía si era por el dolor o por la vergüenza. Parecía que no había esquivado a Altina a propósito. Por puro reflejo se hizo a un lado porque sintió que algo se dirigía hacia él. Si Hajime hubiese sido un verdadero héroe y caballero, se habría apresurado a ayudarla, pero estamos hablando de Hajime. Él dijo secamente: si no te apuras, Par te dejará atrás. Hajime era verdaderamente un monstruo del abismo. Para bien o para mal trataba a todos los que no conocía por igual. Y eso no solo incluía la raza, sino también el género. La única excepción que hizo fue para los niños.
Por supuesto, eso no significaba que fuera amable con todos por igual, más bien era igual de frío con ellos. ¿Sabes, Hajime Kono, que me alegro que no seas automáticamente amable con todas las chicas que conoces? Aún podrías... Hajime-san, seguramente podría ser un poco más amable con la gente. ¡Wow! ¿Es tan franco con todos los que no son la hermana Yue o las demás? ¡Qué tipo más desalmado! Nagumo-kun... Kaori lo dijo con indecisión. Shi hablaba con una amarga sonrisa, mientras Suzu y Shizuko miraban a Hajime con disgusto. Nagumo, eres un hombre, no puedes hacer eso. No te culparé por esquivar, pero podrías haberle preguntado si estaba bien siquiera. Kouke y Ryotaro lo regañaron también, incluso Liliana, que era de un país que discriminaba a los hombres bestias, se veía un poco apenada por Altina. Yue, ¿crees que esto es culpa mía? Siempre que tenía dudas, Hajime se giraba hacia Yue. Su ojo se movió un poco cuando preguntó eso. No lo creo realmente. También eras así con Shi al principio. Espera, ahora que lo mencionas es cierto. Si Hajime-san es amable con Altina, ahora sentiré que tengo la parte más corta del palo. Las orejas de conejo de Shia se movían hacia adelante y hacia atrás mientras decía eso. Todos la miraban con simpatía. También apareció otra persona que apoyaba las acciones de Hajime. No has hecho nada malo, maestro. De hecho, así es como deberías actuar siempre. Por cierto, ¿crees que podrías...? Tio se le acercó y se tiró a sus pies. Evitó que Altina, que aún estaba tendida en el suelo, mirara rápidamente a Hajime. Tio le dijo, «Písame, por favor». Altina tembló de asco mientras veía a Tio sonrojarse hasta la punta de sus oídos. Tio susurró, «Cuando todo el mundo está mirando es aún más emocionante que de costumbre». Hajime temblaba. Dos hermosas chicas se postraban ante él. Solo por las pruebas circunstanciales parecía un sádico masivo. Enfadado, Hajime ignoró completamente a Tio y fue a ayudar a Altina a que se ponga de pie. Después de ser levantada sin miramientos, Altina intentó tartamudear su agradecimiento, pero antes de que pudiera sacar las palabras, los otros hombres bestia la interrumpieron. Mejor dicho, los hombres conejo. ¡Imposible! El jefe le dio una mano a alguien. Ni siquiera nos ha ayudado antes. ¡Maldita seas, Altina! Los jaules gritaban de rabia haciendo que Altina se estremeciera. Solo ayudé porque estaba cansado de que la gente se enfadara conmigo, pero eso solo causa otro maldito problema. Tal vez debería empezar a dispararles a todos. Aunque su voz era apenas un susurro, atravesó todo el barranco. Todos los presentes palidecieron instantáneamente. Algunos de ellos miraron cautelosamente al cielo. No dudaban que Hajime traería esa columna de luz sobre ellos y lo volvían demasiado loco. Suspirando, Hajime se arrodilló ante Altina. Conmocionada, Altina no estaba segura de cómo responder y las siguientes acciones de Hajime solo sirvieron para confundirla aún más. Él alcanzó una mano hasta sus pies, o para ser más exacto, las esposas de sus tobillos. Altina se quedó quieta con la mirada perdida. Esta fue la primera vez en su vida que un humano se arrodilló frente a ella. Además, Altina había crecido como una niña muy protegida. Fuera de su familia, ningún hombre la había tocado antes. Su confusión era comprensible. Preocupada, vio como chispas carmesíes salían de las manos de Hajime. Un segundo después, su preocupación se convirtió en sorpresa cuando sus grilletes se soltaron silenciosamente. Supongo que como los hombres bestia no pueden usar magia, solo usaron metal normal para sus ataduras. No hay nada aquí que inhiba el flujo de maná. El metal es bastante duro, así que no creo que seas capaz de liberarte con fuerza bruta, pero no es tan resistente como para que quiera usarlo para mi transmutación. Hajime murmuraba mientras se ponía de pie. Esta vez tomó a Altina de las manos. Ella sabía qué esperar ahora, así que pudo calmarse. También murmuró, es tan bonito, mirando hacia abajo la ráfaga de chispas carmesíes que conectaban sus manos con las de Hajime. Como resultado de su constante entrenamiento, el maná de Hajime se había vuelto más vibrante que antes. Una vez que le habían quitado las esposas, Hajime se acercó al cuello de Altina. También llevaba un collar de esclavo. Ella se sonrojó cuando la seria mirada de Hajime se encontró con la suya y sus dedos le rozaron la nuca. ¡Listo! Ahora no hay quejas, ¿verdad? Y cualquiera que tenga un problema puede hablarlo con mi arma. Después de quitarle el collar a Altina, Hajime barrió su mirada sobre Liliana, Suzu, Kouki, Kaori y todos los demás hombres bestia. Con un suspiro, Hajime se giró hacia los grilletes quitados de Altina y empezó a transmutarlos. Convirtió los trozos de metal en un juego de llaves. Una vez que terminó, se las lanzó a par.
No hay forma de que todos estos grilletes tengan cerraduras únicas. Estas llaves deberían funcionar para todos ellos, creo. No quiero que nadie piense que soy un traficante de esclavos transportando mercancía ni nada. Sácale a todo el mundo esas cosas. Sí, señor, gracias por su generosidad. Par saludó fríamente a Hajime y asintió a su vez. Hajime luego se dio la vuelta y se dirigió de vuelta a la nave. Yue, Kaori, Shia y Tio se sonrieron mientras le seguían. Shizuku y Liliana parecían algo aturdidas, mientras que Kouki no sabía qué pensar de todo esto. Es un personaje muy interesante, Altina pensó para sí misma mientras miraba cómo la espalda de Hajime se alejaba en la distancia. Una vez que todos los hombres bestia fueron liberados y habían abordado a Fenrir, Hajime puso en marcha la aeronave. La mayoría de los hombres bestia adultos estaban tan sorprendidos que viajaban en un barco volador que pasaron el viaje en un estado semi-catatónico. Sin embargo, los niños amaban a Fenrir. No importaba su raza, los niños de todas partes eran iguales, corrían alrededor de la cubierta, emocionados por ver el mundo desde un punto de vista tan alto. Eran todos sonrisas mientras jugaban. Las oscuras expresiones que habían tenido cuando habían sido prisioneros del Imperio habían desaparecido hace mucho tiempo. Era como si estuvieran de vuelta en Berbergen. Altina observaba a los niños jugar cuando su ayudante, otra niña elfa, se le acercó y le preguntó: «Altina-sama, ¿cree que realmente nos devolverá a casa?». Su voz temblaba con una mezcla de miedo y esperanza. Altina mantuvo sus ojos en los niños mientras respondía: «Es exactamente el hombre que mi abuelo describió que era. Para bien o para mal, no tiene ideas preconcebidas acerca de qué tipo de personas son los hombres bestia. No, tal vez sería más exacto decir que no tiene ningún interés en qué tipo de personas son los hombres bestia. Si le conviene, no dudará en salvarnos, ni tiene reparos en dejarnos montar en un artefacto tan asombroso y valioso. De hecho, nos dio el permiso para usar toda la nave». «Lo entiendo, pero es un humano. Además de eso, fue el que paralizó a Gisama, el antiguo oso mayor, ¿verdad? Y si... a pesar de sus intenciones, no hay nada que podamos hacer excepto confiar en él. Si es necesario, le ofreceré mi cuerpo para proteger a mi pueblo». «Altina-sama». De hecho, no tenían otra opción más que confiar en Hajime. Después de todo, era lo suficientemente poderoso como para crear un artefacto de esta magnitud. No podían oponerse a él por mucho que lo intentaran. Fue trágico y admirable cómo Altina estaba dispuesta a sacrificarse por su pueblo. Al menos eso parecía, hasta que volvió a abrir la boca. «Por cierto, ¿a todos los hombres les gusta pisar a las mujeres? ¿Puedes repetir eso? Nunca me ha pisado alguien antes, así que no estoy segura de cómo hacer de mí un buen tema de pisadas. ¿Tienes alguna experiencia en la materia?» «Absolutamente no». La asistente de Altina contestó en un tono brusco, habiendo perdido todo respeto por su señora. Altina se sonrojó de un rojo brillante y dijo: «Si es posible, preferiría que mi primera vez fuera suave». «La única persona que pisaría a las mujeres sería un bruto inculto. ¿Por qué iban a ser tan amables? Regresa a tus sentidos, Altina-sama. ¿Por qué asumes que te van a pisar?» «No sé qué hacer. Quizás debería pedirle a esa bella dama de pelo negro que me enseñe cómo se hace». «Regresa con nosotros, Altina-sama. No puedes dejar que te absorba ese mundo. Y deja de sonrojarte así. Ay, Ulfric-sama, su pobre nieta ha sido corrompida». Un gemido de lamentación interrumpió la risa alegre de los niños que jugaban. Capítulo 1. ¡Jaulias, reúnanse! Parte 4. Más o menos al mismo tiempo de la discusión entre Altina y su asistente, Hajime estaba en el puente escuchando el informe de Par sobre lo que había pasado en el bosque de Jaltina. «Muy bien, ¿qué hacen tan lejos del bosque? Si la nieta de Ulfric fue secuestrada, significa que Berbergen fue tomado por el Imperio». «Está en lo cierto, jefe». Par se enderezó mientras respondía. Aparentemente, los Jaulias que estaban con él formaban parte de su unidad, el escuadrón Badfell. Par había sido elegido como el líder del equipo por sus habilidades de liderazgo general y su impresionante capacidad de ataque. Era difícil de creer que siguiera siendo un niño de solo 10 años. ¿Estás seguro? ¿Cómo navegó el Imperio a través de la niebla? Liliana preguntaba con indecisión. Tenía curiosidad por saber cómo lo habían hecho, por supuesto, pero si incluso el Imperio había desarrollado alguna nueva arma o magia y no se lo había dicho a Hailey, eso significaba problemas para el reino. Sus rasgos juveniles se arrugaron de preocupación.
Par miró a Liliana antes de darle una mirada interrogativa a Hajime. Los guardias de Liliana se enfadaron ante su insolencia. Par ignoró sus miradas y mantuvo su atención centrada solo en Hajime. Princesa, déjame manejar a mí las preguntas. Las cosas se complicarán más si metes la pata. Supongo que tienes razón. No debí haber abierto la boca. Te dejaré esto a ti, Nagumo-san. Liliana bajó la cabeza y dio unos pasos hacia atrás. Durante la mayor parte de su vida, Liliana había sido una devota seguidora de la Santa Iglesia. Hasta hace poco creía que los hombres bestias eran una raza inferior, pero ahora que se había enterado de la verdad sobre Hid, su desprecio por los hombres bestia había desaparecido. A Liliana le dolía que Par lo hubiera ignorado y que tratar de acercarse a los hombres bestia y tal vez cerrar la brecha entre sus razas fuera un mal movimiento político para ella. Aunque Par no la había ignorado porque era humana, solo era un soldado disciplinado que no se reportaría a nadie más que a su superior sin permiso expreso. En otras palabras, todo esto también fue culpa de Hajime. Todavía había tiempo hasta que Liliana lo descubriera. Muy bien, Par, dime todo lo que pasó, empieza desde el principio. Jefe, me gustaría recordarle respetuosamente que mi nombre es Batfel. Había cosas de las que Par no se movería incluso para su querido jefe. Ay, bien, Batfel, dame tu informe. Sí, señor. Primero necesitas saber que fueron los demonios y no el imperio los que empezaron con todo esto. Par se detuvo allí y se tomó unos momentos para organizar sus pensamientos. Después de revisar todo lo que había visto personalmente, los informes que había escuchado de los sobrevivientes de Berbergen y la información obtenida de los prisioneros torturados, Par comenzó su historia. Una ominosa oscuridad había caído sobre el mar de los árboles la mañana del ataque. La mayoría de los hombres bestias sintieron instintivamente que algo andaba mal, aunque no podían explicar por qué estaban tan inquietos. Los hombres conejos, sin embargo, se dieron cuenta, eran la más débil de las razas de hombres bestia y no poseían cuerpos robustos, ni garras poderosas, ni poder físico abrumador como los otros hombres bestia. Temían luchar más que nada y eran conocidos todos como una raza amable y pacífica. Precisamente por eso eran los mejores en detectar el peligro y esconderse. La tribu Jaulia, la normal tribu de hombres conejo, que habían perfeccionado sus habilidades de combate junto con sus habilidades de ocultación y percepción, había estado aún mejor equipada para detectar la amenaza con antelación. Mis oídos laten. Un joven Jaulia, Par, se posó sobre una gruesa rama y escuchó atentamente, sus orejas de conejo moviéndose. Originalmente, había sido un lindo niño al que todas las chicas mayores del clan habían adulado, pero ahora mismo parecía un veterano de guerra canoso. Hay un frío en el aire, me recuerda el día en que luchamos contra ese Score imperial. Nea Jaulia contestó con una voz suave, se quitó un mechón de pelo azul marino de los ojos, su mirada era tan aguda como la de Par. Como Par, Nea también tenía solo 10 años y eran buenos amigos. La mayoría del clan Jaulia patrullaba el bosque por orden de Cam, el jefe de los Jaulia. No estaban haciendo esto por los otros hombres bestia, ninguno de los Jaulia les tenía cariño, pero no tenían intención de abandonar a sus compañeros, hombres conejo. Por eso patrullaban constantemente el área alrededor de Berbergen y otros asentamientos importantes. Sí, pero las cosas son diferentes ahora, no dejaremos que nos quiten a nadie de nuestra familia. Exactamente, esta vez les cortaremos la cabeza, pero sabes, no creí que fueran a irrumpir así en nuestro santuario. Para ser una niña de 10 años decía cosas bastante violentas. Un segundo después, los dos se giraron hacia la misma dirección. ¿Sentiste eso? Difícilmente, pero parecen ser... El pelaje de sus orejas de conejo estaba en el extremo, ninguno de ellos había sentido una presencia como esta antes. Asintieron el uno al otro y corrieron hacia el ruido, apenas perturbaron la espesa niebla mientras saltaban de rama en rama. ¡Puedo escuchar gritos! Suena como si hubiera peleas adelante, pero ¿qué es ese otro ruido? Un extraño ruido les perforó los tímpanos, sonaba como el aleteo de las alas de un insecto, pero más agudo y provocaba dolores de cabeza. Par y Nea enmascararon su presencia mientras se acercaban al lugar de la batalla. Cuando llegaron, encontraron a un hombre oso y a un hombre lobo tirados en el suelo en charcos de su propia sangre. Había tanto de ello que el suelo era un mar de rojo. ¡Esto es terrible! Algunos de ellos fueron cortados por la mitad. ¿Qué tan afilada tiene que ser tu espada para hacer algo así? Nea y Par hicieron una mueca de dolor mientras examinaban los cadáveres. Por lo que parece, el hombre oso y el hombre lobo habían sido guardias de patrulla para Berbergen. Un segundo después, sus orejas de conejo se levantaron.
Ambos se agacharon y saltaron en direcciones opuestas. Algo pasó por encima del lugar en el que habían estado hace unos segundos. Ninguno de ellos sabía lo que era. Pasó tan rápido que todo lo que pudieron ver fue un efecto borroso. Al aterrizar, el árbol que tenían detrás se deslizó diagonalmente hacia abajo y luego se estrelló contra el suelo con un resonante ruido sordo. Una criatura de 2 metros de altura corrió hacia Par por detrás. Este no iba tan rápido como el anterior y Par podía ver los detalles. Sin embargo, no tuvo tiempo de hacer nada más antes de tener que esquivarlo. Se enfrentó a un insecto masivo con púas corriendo por su caparazón. Parecía una especie de escarabajo rinoceronte deforme. La criatura chorreó chorros de mana desde debajo de las cajas de sus alas, lo que le permitió propulsarse tan rápido. A máxima velocidad podía alcanzar los 100 kilómetros por hora. El insecto chocó contra el árbol detrás de Par y lo voló como si estuviera hecho de gelatina. Al mismo tiempo, otra criatura se precipitó hacia Nea. En el momento en que lo escuchó, sus meses de entrenamiento tomaron el control y se tiró al suelo más rápido de lo que podía pensar. Voló unos centímetros por encima de su cabeza, casi sin darse cuenta. Neastatrum, ¿estás bien? Negativo, ese bastardo me afeitó las puntas de las orejas de conejo. Voy a matar a ese cabrón. La linda cara de Nea se transformó en la de un demonio mientras veía caer algunos de sus cabellos al suelo. Neastratum era el apodo que había elegido para ella. Por cierto, su título completo era Neastratum la Carnicera. No es el nombre que uno esperaría de una niña de 10 años. Su sangriento ceño fruncido desapareció cuando vio a cuántos monstruos se enfrentaban. Par también lo había visto. Con una expresión sombría, dio órdenes. No podemos ganar. Nuestra mayor prioridad es recuperar esa información. Nos retiramos. Te apoyaré. Sí, señor. Nea contestó secamente. Como soldados veteranos sabían que una conversación prolongada solo sería una pérdida de tiempo. La sed de sangre se apoderó de Par y lo manipuló para parecer más amenazador de lo que era. Al mismo tiempo, Nea se desvaneció en la niebla. Uno de los monstruos le disparó, decidido a no dejarle escapar, pero cuando comenzó a acercarse a Nea, emitió un grito espeluznante y se estrelló de cabeza contra un árbol. Ahora que no se movía, Par podía darse cuenta de que el monstruo súper rápido era una abeja gigante con 6 pares de alas delgadas. El clavo de Par había dado en el blanco y el abdomen de la abeja tenía una flecha clavada en él. No importa lo rápido que seas si tus movimientos son predecibles, Par cargó su ballesta y sonrió triunfalmente. Había adivinado que la abeja iría por Nea y por eso había usado su oído sobrehumano para determinar cuándo la abeja comenzaría a moverse y luego disparó su flecha hacia donde él predijo que estaría. El chico que había amado las flores se había convertido en el mejor francotirador de los Jaulia. Nea no estaba por ningún lado, había ocultado tan bien su presencia que ni siquiera Par podía decir dónde estaba y probablemente ya se había distanciado del campo de batalla. 3 de los monstruos escarabajos atacaron a Par desde diferentes ángulos. Vaya, parece que yo también debería irme de aquí, pero ¿qué son estas cosas de todos modos? Par ató una cuerda al extremo de su ballesta y la cargó, la disparó por encima de él y apretó un botón en el costado de la ballesta. Empezó a enrollar la cuerda llevándose a Par con ella. Salió disparado al aire y los 3 escarabajos que estaban debajo de él chocaron entre sí con un asqueroso ruido sordo. Cuando se bajó en la rama de arriba, Par oyó un enjambre de insectos volando hacia él. Además de eso, otros monstruos lo seguían esta vez. Gotas de sudor frío goteaban por su frente. Si no salgo rápido de aquí, habrá muchos problemas. Cualquier hombre conejo normal habría renunciado a la supervivencia en este momento. De hecho, cualquier hombre bestia se habría rendido. Estarían rezando por misericordia ahora mismo. Par, sin embargo, colocó algunas trampas improvisadas y comenzó su retirada. Era como un juego de persecución, excepto que el castigo por ser atrapado sería la muerte. A pesar de eso, sonreía sin miedo. En ese momento se parecía a su amado jefe, el monstruo del abismo. Utilizando al máximo sus considerables habilidades de sigilo, Par pudo escapar del ejército de monstruos desconocidos. Aunque podían aprender otras cosas, los hombres conejos seguían siendo los mejores escondiéndose. Una vez despejado, cambió de dirección y se dirigió hacia su aldea, pero antes de llegar, un profundo retumbar resonó por todo el bosque deteniéndolo en su camino. ¿No es esa la trompeta de alarma de Berbergen? Se suponía que sonaría solo una vez al año cuando probaban para asegurarse de que seguía funcionando. Solo se soplaba cuando había una gran amenaza para la ciudad o para todo el bosque. Parecía que este asalto desconocido era de una magnitud lo suficientemente grande como para que la capital estuviera en peligro. De cualquier manera, tengo que reportarme con el jefe primero. Par salió corriendo aún más rápido que antes y no tardó en llegar a casa. Pasó junto al límite de los cristales de Verdren, manteniendo la niebla a raya y entrando en su aldea.
Cam estaba en la plaza central escuchando los informes de una docena de personas. Nea también estaba allí. Ella levantó la mano para saludar. Los Howlias sonrieron cuando vieron que Par había regresado sano y salvo. Me alegro de que estés a salvo, Badfield. Gracias, jefe. Tengo que hacer un informe sobre una serie de nuevas especies de monstruo que he visto. Oigámoslo entonces. Cam cruzó los brazos y cerró los ojos. Parecía la imagen misma de un líder digno. Par reportó todo lo que vio después de separarse de Nea. Aparentemente, había bastantes especies nuevas en este ejército de monstruos que habían aparecido de la nada. Naturalmente, estaban las abejas que disparaban en línea recta, cortando cualquier cosa en su camino, y los escarabajos gigantes que usaban la propulsión de maná para cargar hacia adelante con sus robustos cuernos. Pero Par también había visto mariposas que podían disparar rayos de calor de sus alas y otra criatura voladora que podía crear un extraño ruido parecido a una campana para controlar a los monstruos que originalmente habitaban en el bosque. Estos nuevos monstruos deberían haber sido desorientados por la niebla, pero parecía que la niebla no les afectaba en absoluto. Después de todo, habían podido rastrear la ubicación de Par hasta que se alejó mucho más. De hecho, si no hubiera sido parte de la raza de los hombres conejo, que eran conocidos por ser capaces de manipular su presencia libremente, no habría podido escapar. Así que todas son nuevas especies. Los otros escuadrones reportaron encontrarse con monstruos que podrían mezclarse perfectamente con el fondo, o monstruos que acechaban en los árboles y atacaban con sus largas patas. Algunos también eran venenosos. Ya veo, y todos están atacando a Verbergen ahora mismo. Técnicamente son los demonios los que controlan a los monstruos que están detrás de este asalto. Espere, ¿dijo demonios? ¿Están invadiendo el mar de árboles? Es una posibilidad. Según el informe de Yordix, la niebla sigue afectando a los propios demonios. Sin embargo, parece que tienen en sus manos un ejército de monstruos inmunes. La expresión de los Howlias se volvió sombría. Mientras meditaban sobre las implicaciones de esto, otro par de chicas Howlia irrumpió en la plaza. Lana y Mina habían sido enviadas a explorar el área alrededor de Verbergen y ver cómo les iba. Las orejas de conejo de todos se animaron, estaban ansiosos por escuchar las noticias. La Neifera y Mina están informando. Verbergen ha cerrado sus puertas y actualmente está luchando para mantener al ejército de monstruos fuera de sus muros, pero la ciudad fue tomada por sorpresa y su ejército de guardias ya ha sufrido grandes bajas. Las unidades que habían estado patrullando hacia el sur han sido eliminadas y la moral está baja. Considerando lo poderosos que son estos nuevos monstruos, es solo cuestión de tiempo antes de que la ciudad sea invadida. Aunque todos esperaban que ese fuera el veredicto, aún así estallaron en un zumbido de conversaciones. Claro, los Howlias fueron desterrados de Verbergen, pero esta fue una crisis que podría llevar al final de la única nación de hombres bestia. Cam gritó que no cunde el pánico ahogando la conmoción. Los Howlias se pusieron de pie al instante. Cam los miró a todos como un halcón. ¿Y qué si Verbergen está al borde del colapso? Eso no cambia lo que tenemos que hacer. Esos bastardos son nuestros enemigos y nosotros matamos a nuestros enemigos. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Estoy equivocado? Sonrisas salvajes iluminaron la cara de los hombres del clan Howlia. Verbergen ha sido tan amable de darnos algo de tiempo. Deberíamos aprovecharlo al máximo y completar los preparativos. Escúchenme, Howlias. Ninguno de los hombres conejo parecía preocupado de que Cam estuviera tratando a Verbergen como una distracción desechable. Nuestro enemigo llegará aquí eventualmente. Solo los tontos giran sus pulgares y esperan a que la gente se los lleve. Mostrémosle a estos demonios advenecidos que los bosques de Hatina no deben tomarse a la ligera. Unidad Gulfstream, ocúpese de nuestras defensas. Asegúrate de que todas nuestras trampas sigan funcionando. Señor, sí señor. Unidad de Adelhild, exploren los números de los demonios. Señor, sí señor. Unidad Invisible, descubran las características especiales de estos nuevos monstruos. Quiero un informe completo sobre sus patrones de ataque y la magia especial que puedan usar. Señor, sí señor. Unidad de Badfield, diríjanse a Verbergen, denles refuerzos. Sin embargo, mantengan sus acciones encubiertas y concéntrense en ganar tiempo. Cuanto más tiempo resida en la ciudad, mejor para nosotros. Retírense una vez que la situación se vuelva demasiado grave e infórmenme. Señor, sí señor. Todas las unidades restantes, diríjanse a las aldeas de nuestros hermanos y evacúenlos a un lugar seguro. Si es necesario, guíenlos hasta nuestro pueblo. Señor, sí señor. Ahora, caballeros, estos demonios han viajado desde el sur solo para entretenernos. Digo que merecen que les demos una cálida bienvenida. ¡Sí! Esta sería la primera guerra a gran escala de los Howlias. Esta vez protegerían su hogar, su familia y camaradas. Este mundo era injusto e irrazonable, pero habían entrenado y finalmente obtuvieron la fuerza para luchar contra él. Habían sido ridiculizados por siempre como la raza más débil, pero finalmente había llegado el momento de mostrar su verdadero potencial. Capítulo 1. Suscríbete. Howlias, reúnanse.
Parte 5. A unos 500 metros al sur de donde la línea defensiva de Verbergen se enfrentaba a los demonios, otra feroz batalla estaba a punto de estallar. Ya casi llegamos, continúa, tenemos que llevar a tanta gente a Verbergen como sea posible. Hill, el capitán tigre de una de las patrullas de Verbergen, llamó a sus hombres. Estaba empapado de sangre y sudor. Su escuadrón estaba actualmente protegiendo a varios aldeanos mientras realizaban el desesperado trayecto a Verbergen. Eran sobrevivientes de la carnicería que había arrasado el sur del bosque. Cuando los restos de los escuadrones de patrulla del sur llegaron tambaleanos y le contaron a Hill lo que estaba sucediendo, él había tomado su unidad para evacuar a cualquier aldeano sobreviviente. Uno de sus hombres le dijo: «Capitán, no lo lograremos, su línea defensiva está demasiado lejos». Ya habían llegado tan lejos con los refugiados. Hill rechinaba los dientes con frustración. No te atrevas a decir que no puedes hacerlo, no tenemos más remedio que hacerlo, ese es el trabajo por el que nos alistamos al ejército. Pero señor, la mayoría de los refugiados son hombres conejo, nadie... Ni una sola palabra más. La mayoría de los supervivientes habían sido hombres conejos, ya que eran los mejores entre los hombres bestia que huían. Ahora mismo estaban corriendo por sus vidas. La mayoría de los otros hombres bestia los despreciaban por los débiles que eran. Hill no podía culpar a sus subordinados por no querer dar su vida por el bien de unos pocos hombres conejo que ni siquiera serían de ayuda en una pelea, aunque él mismo no tenía prejuicios contra los hombres conejo. Lo diré de nuevo, vamos a defender a nuestros camaradas hasta el final. Ese es el trabajo por el que nos alistamos, como mínimo. Ese es el juramento que yo hice cuando me convertí en guerrero de Verbergen. ¿Eran diferentes los tuyos? No, señor. Los subordinados de Hill respiraron hondo y fortalecieron su determinación. Viendo su determinación, Hill la sintió satisfecho. Un segundo después, Hill empujó a su subordinado fuera del camino justo cuando un escarabajo gigante estalló en la niebla. Levantó su espada intentando bloquear los cuernos del escarabajo. El escarabajo lo golpeó con tanta fuerza que casi se desmayó. Hill saltó al suelo como una piedra en un estanque antes de estrellarse contra uno de los árboles que tenía detrás y descansar. Escuchó el llamado de su subordinado, pero tenía demasiado dolor como para responder. Con la vista borrosa, levantó la vista y vio que el escarabajo aún le estaba atacando. Golpearlo no lo había ralentizado en absoluto. «¿Aquí es donde moriré?». Hill rechinó sus dientes con frustración. El escarabajo estaba a pocos metros de él. Justo cuando se empezó a borrar su visión, escuchó una voz desde arriba que decía: «Me pregunto si esto funcionará». Inmediatamente después, el escarabajo gritó de dolor y se desvió de su rumbo, apenas perdiendo a Hill. Hubo un fuerte estruendo y varios otros monstruos gritaron a lo lejos. Después de eso, hubo silencio. Parece que los escarabajos están más débiles cuando abren sus caparazones para atacar. Ese es el mejor momento para atacarlos. También su magia especial parece ser arrojar maná para aumentar la velocidad de su ataque. Los órganos a cada lado de sus alas se utilizan para controlar su velocidad y dirección. Destruyendo uno u otro, podemos forzarlos a perder el control. Ya hemos analizado esta especie lo suficiente, pasemos a otros monstruos. Hill hizo una mueca de dolor y levantó su cuello. Una serie de figuras estaban posadas en las ramas sobre él. Al examinarlos más de cerca, se dio cuenta de que todos tenían orejas de conejo. Hill observó con gran asombro cómo los hombres conejos saltaban de rama en rama. Uno de los hombres conejos se giró hacia él y mientras le sonreía le dijo: «Gracias por proteger a nuestros camaradas, sigue luchando e intenta mantenerte con vida». Con eso, el último de los hombres conejo desapareció en la niebla siempre presente. Aunque Hill se enorgullecía de sus habilidades de percepción, no podía sentir a los hombres conejo en absoluto. Hill soltó una ronca risita mientras su subordinado corría hacia él y le preguntaba: «Capitán, ¿está bien? ¿Qué sucedió?». En pánico, el subordinado de Hill comenzó a revisarlo antes de que él tuviera la oportunidad de decirles que estaba bien. Aunque Hill seguía pensando en el hombre conejo de pelo azul que lo había salvado y no le prestaba atención a sus hombres. Después del incidente con el chico maldito, había oído un informe que había sido tan descabellado que no lo había creído. «Legend, amigo mío, siento haber dudado de ti. Si salgo vivo de esta, me aseguraré de darte una disculpa». Por alguna razón no vio ningún otro monstruo que viniera a atacarlo. Esos hombres conejo deben haberlo manejado de alguna manera. Hill pensó para sí mismo mientras se ponía de pie tambaleándose. «Capitán, ¿se siente bien?» Sí, no te preocupes, estoy bien. Gracias a una ayuda inesperada, mi cabeza sigue pegada a mis hombros, pero no se sabe cuándo aparecerán más monstruos. Hagamos una pausa para Verbergen mientras tenemos la oportunidad. «Sí, señor». Hill miró a sus subordinados salir corriendo para transmitir sus órdenes. Todavía estaban atrapados en una posición difícil. Aunque habían sido salvados por los hombres conejo, todavía sería una lucha para llegar a la línea defensiva de Verbergen.
Maldita sea. No me había sentido tan impotente desde que me enfrenté a ese chico de pelo blanco. Una atmósfera opresiva resonaba sobre el salón de reuniones de los ancianos en el centro de Berbergen. Ulfric se veía más sombrío que nunca en su vida, y eso que había vivido más tiempo que la mayoría. La crisis esta vez era tan grande, la existencia misma de Berbergen estaba amenazada. Todos los ancianos se sentaron en círculo intercambiando miradas incómodas. Sel, el anciano tigre, golpeó con su puño contra el suelo y rugió: ¿pero qué mierda está pasando? ¿Cómo es que esos extraños monstruos no se ven afectados por la niebla del bosque? Todavía no tenemos suficiente información para responder a esa pregunta. Nuestra prioridad no debería ser averiguar por qué ocurre esta situación, sino cómo resolverla. Pero los monstruos que estos demonios han traído son mucho más fuertes que cualquiera de lo que hemos enfrentado antes. No se sabe cuánto tiempo aguantará nuestro ejército contra ellos. El más joven de los ancianos, el zorro, lo entrecerraba los ojos mientras hablaba. Guse, el enano, respondía con cautela, mientras Mao, la anciana arpía, agitaba la cabeza desesperada. Maldita sea, ya lo sé. Ulfric, tú eres el mayor de nosotros. ¿Tienes alguna idea? Tal vez estos monstruos estén siendo guiados por otro que haya cumplido los requisitos. Todos los presentes temblaron, pensaron en el chico de pelo blanco con parche en el ojo que tan fácilmente había eliminado al más fuerte de su grupo. ¡Imposible! Nunca habíamos visto a nadie que cumpliera los requisitos y ahora dices que dos de ellos han aparecido casi al mismo tiempo. ¿Realmente es tan sorprendente? Ya sabemos que existe uno. ¿Quién dice que no pueden haber más? Esta vez, sin embargo, parece que es un demonio el que ha adquirido el poder de los laberintos, y a diferencia de Hajime Nagumo, dudo que estén dispuestos a envainar sus armas si les decimos que no tenemos nada en contra de su raza. Después de unos momentos de deliberación, Ulfric tomó una decisión. Tendremos que considerar opciones drásticas, como abandonar Berbergen. ¿Qué dices? Sel abrió la boca para objetar, pero luego la volvió a cerrar. Los otros ancianos también estaban sin palabras. Podemos reconstruir una nación, pero no podemos traer de vuelta una vida. Si abandonamos Berbergen, siempre podemos reconstruirla en las profundidades del bosque, o en las montañas del norte, o en las zonas deshabitadas del continente sur. Si todo se reduce a eso, podríamos incluso cruzar el océano occidental y buscar refugio con nuestros camaradas del otro lado del mar. Sé que ninguna de estas dos opciones es atractiva, pero son preferibles a luchar hasta la muerte. Pero no podemos abandonar Berbergen, es nuestro hogar, nuestro lugar sagrado de nacimiento. ¿Qué sentido tiene si todos morimos en el proceso, incluso si no tenemos una nación? Mientras tengamos nuestras vidas, nos las arreglaremos de alguna manera. Los ancianos no presentaron más quejas, aún así, no era una decisión que pudieran aceptar a la ligera. El silencio llenó la sala mientras sopesaban sus opciones. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensajero que traía malas noticias. El joven mensajero, hombre lobo, irrumpió por las puertas dobles de la sala y dijo con voz llorosa: el comandante Gouto ha sido asesinado. Gouto, el líder de la tribu de los hombres lobo, había sido el comandante supremo de las fuerzas de Berbergen. Tanto los ancianos como la gente común habían confiado en él, y él había sido el símbolo de las fuerzas armadas de Berbergen. Perderlo tendría un efecto incalculable en la moral. Los ancianos ya no podían permitirse el lujo de tomarse su tiempo para deliberar. El vicecomandante ha tomado el mando, pero nuestras fuerzas están siendo abrumadas. Ya hemos sido empujados de vuelta a la línea defensiva final. El vicecomandante también me pidió que le transmitiera un mensaje. Dijo que lucharían hasta la muerte y que los ancianos deberían usar ese tiempo para huir de la ciudad. Con eso concluye mi informe. Ulfric murmuraba con tristeza, así que nos hemos quedado sin tiempo. Pensó en su nieta Altina y comenzó a elaborar mentalmente un plan de evacuación. No podrían salvar a todo el mundo, así que tendrían que elegir a unos pocos hombres bestia de cada raza para que sirvieran como semillas para el futuro. Antes de que pudiera contarles a los demás su plan, otro mensajero irrumpió en la habitación. Esta vez era un zorro y parecía completamente sin aliento. Jefe Lua, ancianos, tengo un informe urgente. El enemigo parece estar buscando el verdadero laberinto. ¿Estás seguro? Sí, señor, han estado torturando a los hombres bestia que capturan y haciéndoles esa pregunta. Nadie entiende lo que eso significa, así que no han sido capaces de responder. El propio mensajero tampoco estaba seguro de a qué se refería con este verdadero laberinto, pero él sabía que estaba relacionado con el alboroto que había ocurrido hace un tiempo cuando el humano de pelo blanco visitó Berbergen por primera vez. Miró interrogativamente a los ancianos. Lua recurrió a Ulfric para que guiara el siguiente movimiento.
No tenemos otra opción. Si darles esa información es lo que se necesita para que se retiren, es un pequeño precio a pagar. Iré personalmente. Espero que eso sea suficiente para convencerlos. Instó a Cell y a los otros ancianos a prepararse para evacuar en caso de que las negociaciones se interrumpieran y salieran a toda prisa de la sala. Muchos de los ayudantes y secretarios, incluidos los de las otras razas de hombres bestia, imploraron a Ulfric que lo reconsiderara mientras salía del edificio. Ulfric les dijo a todos: no hay tiempo para discutir sobre esto, mi decisión es definitiva. Sin embargo, accedió a llevarse su arco con él. Una vez que eso se había resuelto, salió corriendo del edificio con una velocidad que contradecía su edad. La última línea defensiva estaba en las puertas exteriores de la ciudad. Se habían colocado trampas y baluartes defensivos a su alrededor. Había manojos de troncos de árboles que se podían soltar con el chasquido de una cuerda y plataformas de tiro con arco para que los defensores hicieran llover flechas desde las ramas superiores de los árboles más grandes. Ulfric cerró los árboles mucho más rápido de lo que su peso o edad deberían haberle permitido. Una vez que llegó a la plataforma superior, entrecerró los ojos y observó la batalla que había debajo. Murmuró: están peleando admirablemente. De hecho, los soldados de Berbergen aguantaban bien. Heridos y maltratados, continuaron luchando valientemente contra monstruos que nunca antes habían visto. Pero aún así, estaba claro que serían invadidos en poco tiempo. Con su vista superior, Ulfric fue capaz de ver al comandante enemigo lejos en la retaguardia de las filas demoníacas. Respiró hondo y gritó con voz estruendosa: ¡escúchenme, demonios! Me llamo Ulfric Heipis. Soy uno de los ancianos de Berbergen. Busquen el verdadero laberinto, ¿verdad? La voz de Ulfric se extendió por el tumultuoso campo de batalla y todos los soldados de Berbergen se detuvieron y se giraron para ver lo que estaba sucediendo. Un segundo después, los monstruos también se detuvieron. Davros, el capitán de los demonios, salió al frente con gran calma. Vaya, así que tú eres el líder de toda esta chusma. ¿Sabes dónde está la entrada al verdadero laberinto? Así es, en efecto, es un secreto conocido solo por los ancianos de Berbergen. Si quieres, puedo decírtelo, pero a cambio quiero que cesen las hostilidades inmediatamente. No tenemos intención de interferir en sus intentos de despejar el laberinto. ¡Oh! ¿Así que estás buscando negociar información a cambio de salvar sus vidas? Davros se acarició la barbilla pensativamente. Los soldados de Berbergen se quedaron quietos esperando la respuesta del comandante de los demonios. Sin embargo, la respuesta de Davros fue una que nadie esperaba. ¿Sabes por qué los demonios están esperando en la retaguardia? ¿De qué estás hablando? Es para preservar nuestra fuerza. No queremos estar demasiado agotados antes de desafiar el verdadero laberinto. Además, desperdiciar nuestras habilidades en hombres bestia inferiores como ustedes es más de lo que merecen. Los hombres bestias se enfadaron por eso. Despreocupado, Davros mantuvo su mirada fija en Ulfric. Cuando Ulfric vio la locura en los ojos de Davros, tembló. Al mismo tiempo, él lo entendió. Esto no era como su reunión con Hajime Nagumo. Estos monstruos nunca habían planeado negociar desde el principio. Déjame explicarte algo, ya que no pareces entender. Las negociaciones solo pueden tener lugar cuando ambas partes están en pie de igualdad. ¿Entiendes lo que significa igual? Ningún hombre bestia asqueroso será igual a nosotros, la raza elegida. Todo lo que ustedes sucios animales merecen es la muerte. Davros levantó un brazo y comenzó a cantar con una velocidad practicada. Ulfric reaccionó con velocidad sobrehumana y le disparó una flecha. Su puntería era perfecta y la flecha fue directa al corazón de Davros. Considerando la distancia, fue un tiro casi increíble. Desafortunadamente, su flecha fue derribada por una pared de viento. Uno de los demonios había visto venir el ataque y lanzó el hechizo de antemano. Ulfric gritó una advertencia apresurada a sus hombres. Un segundo después, el hechizo de Davros, explosión de lava, se disparó. Los terrones de tierra se elevaron del suelo y se unieron en rocas. Los cantos rodados se envolvieron en llamas sobrecalentadas y estallaron en pedazos de lava que llovieron sobre el campo de batalla. Explosión de lava era un hechizo compuesto de nivel avanzado que combinaba la magia de la tierra y el fuego. Trozos de lava quemada abrieron las puertas de Berbergen. Hubo un estruendoso rugido seguido de una masiva onda expansiva que derribó a los soldados de Berbergen. La inmensa puerta de 30 metros de altura fue volada de sus bisagras, llevándose consigo a los árboles cercanos. Las partes de la muralla que rodeaban la puerta estaban quemadas de negro y apenas mantenían su forma.
Los demonios habían aniquilado la última línea de defensa de Berbergen con un solo ataque. Ulfric tembló mientras miraba los restos de la gran puerta. Los soldados que habían estado de pie a su lado estaban todos en el suelo, rodeados de brasas ardientes de lava. No podía decir si estaban muertos o apenas respiraban, pero ninguno de ellos se movía. ¿Ves la diferencia entre nosotros? No son más que desechos abandonados por nuestro glorioso Dios. El hecho de que hombres bestia como ustedes intentaran formar un país es una ofensa. Somos el pueblo elegido y somos nosotros los demonios los que marcaremos el comienzo de una nueva era de prosperidad y esplendor. Me desconcierta que ustedes, criaturas inferiores, no puedan entender un concepto tan simple. La voz de Davros era una curiosa mezcla de odio, desprecio y locura. Miró fijamente con los ojos inyectados de sangre cuando los hombres bestia empezaron a ponerse de pie. Estoy muy agradecido de que aplastar a su insignificante nación sea parte de mi misión. Consideren esto un honor, malditos animales. No los convertiremos en esclavos. Cazaremos a cada uno de ustedes en su lugar. Dos criaturas saltaron de entre las sombras y se dirigieron directamente a Ulfric. Ulfric dudaba que lo mataran antes de al menos torturarlo y sacarle la ubicación del verdadero laberinto, lo que significaba que esperaban capturarlo ahora para que no muriera accidentalmente en la batalla que seguiría. Ulfric sacó 3 flechas de su aljaba y cayó hacia atrás desde la plataforma de tiro con arco. Su instinto, afinado por años de experiencia, le había llevado a tomar la decisión correcta. Ulfric dejó volar 2 de sus flechas golpeando a los 2 monstruos de abejas que habían venido tras él. Mientras tanto, su tercera flecha seguía un arco que tiraba al cielo y caía directamente hacia Davros. Ulfric se retorció en el aire y disparó otra ráfaga de flechas a través del agujero recién abierto en la pared de Berbergen. Estos disparos parecían pasar a través del estruendo de los hombres bestia y monstruos. Ellos también se dirigieron directamente a Davros. La puntería de Ulfric era legendaria. Ni siquiera Davros pudo evitar sorprenderse, pero aún así saltó a un lado lo suficientemente rápido como para evitar el mortal bombardeo. Davros gritaba, maldito seas, odiaba que un miserable hombre bestia le hubiera obligado a esquivar. Soltó un aluvión de bolas de fuego lanzando prácticamente sin cantar. Aunque la bola de fuego era un hechizo de nivel principiante, seguía siendo un gran golpe. La tierra tembló cuando la tormenta de fuego se estrelló contra el suelo alrededor de Ulfric. Gritó de dolor cuando la onda expansiva le hizo retroceder. Viendo a su anciano en problemas, los hombres bestias se reunieron una vez más y atacaron. Sin embargo, los demonios se unieron a sus monstruosos sirvientes en el contraataque, y los gritos de batalla de los hombres bestia pronto se convirtieron en gritos de dolor y terror. Todos en la ciudad sabían que las puertas habían caído. Los mensajeros ya habían entregado informes de la respuesta de los demonios a los ancianos, que ahora estaban organizando una evacuación. Hicieron que todos los civiles se separaran y huyeran en direcciones diferentes, pero no se sabía si todavía podrían escapar a salvo. Se redujo a cuánto tiempo podían comprar los soldados restantes. Los ancianos se desesperaron. No parecía que quedara ni un solo rayo de esperanza. Berbergen perecería hoy. El enemigo esta vez era demasiado fuerte. Un hombre oso suspiraba. No, espera. Todavía tenemos una oportunidad. Mientras tomaba el ataque de un escarabajo de frente. El truco le costó unas cuantas costillas, pero puso al monstruo al alcance de su alabarda, que bajó sin piedad. Su nombre era Regin, era un poderoso guerrero que era el siguiente en la lista para ser el jefe de los hombres oso. También era el soldado que había ignorado la decisión de los ancianos y había ido tras el clan Jaulia después de que Hajime hubiera paralizado a Jin. Por supuesto, había sido completamente aplastado y regresó a casa en desgracia. Como penitencia por desafiar las órdenes de Berbergen, había sido degradado a un humilde soldado de base y había perdido cualquier oportunidad de convertirse en el siguiente anciano. Regin pensaba, si ellos vienen a ayudarnos, aún tenemos una oportunidad, tengo que encontrarlos. Un monstruo parecido a una mariposa revoloteaba frente a él. Desató un rayo de calor de sus ojos que atravesó el flanco de Regin. Inmediatamente después, otro escarabajo le atacó. Regin gritó de dolor mientras era enviado volando más allá de la barrera sin niebla creada por los cristales de Verdren. Aunque sangraba de pies a cabeza, Regin se puso de pie, exprimió hasta el último gramo de su fuerza y corrió hacia la distancia mientras gritaba internamente, «Lo siento chicos, solo aguanten un poco más». Cuando llegó a la aldea de los Jaulia, la encontró completamente fortificada, con guardias armados en las puertas. Mientras se abría paso entre la niebla, fue recibido por un escuadrón de hombres conejo que lo miraban con los ojos depredadores de los monstruos. La vista lo aterrorizaba tanto que dio un grito involuntario. «Vaya, vaya, nunca pensé que vería a nuestro amigo oso aquí».
Cam se adelantó, su mirada era tan salvaje que Regin apartó su mirada, pero entonces reunió su coraje y dio un paso adelante hacia el jefe Jaulia. Regin se arrojó a los pies de Cam y presionó su frente contra el suelo. Entiendo perfectamente que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, préstanos tu ayuda. Incluso te daré mi vida si eso es lo que hace falta. Regin mantuvo su súplica corta porque sabía lo descarado que era mendigar así. El miembro activo más fuerte de la raza de hombres bestia más fuerte inclinaba su cabeza ante un hombre conejo, la raza que todos ridiculizaban por ser la más débil. Si cualquier otro hombre conejo hubiera visto esto, habrían dudado de sus ojos y se habrían peñiscado las orejas para asegurarse de que no estaban soñando. La respuesta de Cam fue inesperadamente fría. Eres una monstruosidad, cierra la boca. Regin rechinó sus dientes. El hogar sagrado de los hombres bestia, el mar de árboles, estaba siendo invadido. Seguro que Verbergen y los Jauli habían tenido sus desacuerdos, pero Regin estaba seguro de que habrían ayudado a hacer frente a tal crisis. Sorprendido, Regin abrió la boca para discutir, pero antes de que pudiera hacerlo, Cam lo superó. Todos han oído los informes, ¿verdad? El objetivo de los demonios es el verdadero laberinto, el laberinto que nos han encargado proteger hasta que nuestro jefe regrese algún día. Se le puso la piel de gallina a Regin en los brazos. Aunque estaba en silencio, el clan Jauli estaba ejerciendo una presión invisible. Esos bastardos están tratando de poner sus sucias patas en el premio de nuestro jefe. Hubo varios chillidos fuertes y todos los monstruos de los alrededores huyeron tan rápido como pudieron. La maleza crujía al pasar. Ninguno de ellos quería estar cerca de los Jaulias en este momento. Incluso Regin tenía ganas de correr, pero no podía moverse. Escuchen, hombres. Todos somos compañeros de armas, toda la familia. ¿Podemos realmente sentarnos y ver cómo los sueños de nuestro jefe son aplastados ante nuestros propios ojos? ¡Señor, no, señor! Los Jaulias gritaban a todo pulmón. El volumen de sus voces hizo retroceder la niebla unos centímetros. ¿Podremos enfrentarnos a él si dejamos que estos bastardos hagan lo que quieran? ¡Señor, no, señor! ¿Tendríamos derecho a llamarlo nuestro jefe? ¡Señor, no, señor! Así es, si fallamos aquí, somos basura. Basura que ni siquiera es digna de lamer las botas del jefe. ¿Somos basura, caballeros? ¡Señor, no, señor! Eso es lo que quiero oír. Somos los Jaulias, el ejército personal del jefe, el ejército más fuerte del mundo, y vamos a probarle enseñándole a esos demonios una lección que jamás olvidarán. Recordémosle quién es el verdadero dueño de estos bosques. ¡Sí, señor! El silencio llenó el bosque una vez más. Los Jaulias empezaron a calmarse. No, espera, todavía están entusiasmados, se están preparando para ir a matar. A pesar de que estaba frente a él, a Regin se le hacía difícil mantener sus ojos en ellos. Era como si se estuvieran derritiendo en el fondo. Regin se dio cuenta de que así eran los Jaulias cuando eran realmente serios. Todo ese ruido de antes había sido solo para el espectáculo. Ahora se habían vuelto completamente silenciosos, casi desapareciendo de la vista, con la sed de sangre resumando por sus poros. Así eran los Jaulias. Esta era la verdadera fuerza de los hombres conejo, a la que todos habían llamado los más débiles de Jaltina. Los hombres conejos sonrieron, incapaces de ocultar su creciente alegría. Sus sonrisas salvajes se asemejaban a la luna creciente. Uno tras otro, los Jaulias se desvanecieron. ¿Quieres saber hacia dónde se dirigían? Pues al único lugar al que se habían dirigido los soldados de todo el mundo: al campo de batalla. Más tarde se supo que Regin decía: los Jaulias me aterrorizaban entonces, aunque no estaban gritando como antes. Sus sonrisas silenciosas eran horribles. Desde ese día no he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos tengo pesadillas de conejos sonrientes que vienen por mí. Lo siento, solo de pensarlo hace que sea difícil respirar. Necesito mis medicinas. Tan. Y bueno, gente, hemos llegado al final del segundo video del capítulo 1 del volumen 7 de la novela ligera de Arifureta. Empezamos bastante bien viendo cómo Hajime y Shia morían de vergüenza mientras Shizuku y Suzu se reían de ellos. Por cierto, ¿cuál de los dos apodos les gustó más para Hajime? ¿Rondo de la Muerte Roja o Huracán Colmillo Blanco?
Ah, cierto, también tuvimos un momento bastante perturbador con la elfa Altina, que será próximamente la discípula de Tío. Por otra parte, vimos todo el desarrollo de la invasión demoníaca al bosque, la muerte de varios hombres bestia, la destrucción de la entrada a Berbergen y la solicitud de ayuda a los Jaulia. Bueno, gente, espero que de verdad les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, no olvides dejar tu me gusta, comenta qué te pareció esta parte o alguna cosa curiosa, como sea. También suscríbete para no perderte los próximos videos. Para el siguiente video les traeré el final de este capítulo 1, donde veremos el enfrentamiento de los Jaulia contra los demonios. También veremos la llegada de Hajime al bosque y a Berbergen. Entonces, gente, eso ha sido todo por hoy. El relator se despide y conmigo nos vemos en el próximo video. Adiós a todos. Chao.